Buenas tardes con todos. Damos a inicio a lo que es el tema de hoy. Bienvenidos a Actualizaciones Obstetricia. Hoy tenemos como tema el manejo de las que son las emergencias obstétricas, claves roja, azul y amarilla. Quien les saluda es la obstetra Mary Espino, quien está a cargo hoy 13 de abril de llevar a cabo dicha ponencia. Nos toca hablar de todo lo que son las emergencias, ¿no? ¿Qué consideramos o qué se considera en lo que es el campo de la obstetricia? Emergencias en sí, llamadas, ¿no? Unas que se convierten en urgencias y luego pasan a ser llamadas emergencias obstétricas. Pues hoy hablaremos todo lo relacionado a ello y de lo que se dice, de lo que se está haciendo por el momento cuando se tiene que actuar. Cuando se tiene que actuar, cuando se presenta una emergencia en el campo de lo que es la obstetricia, ¿no? Muchos nos dicen que estas emergencias pues han subido, han ido pues en aumento en relación a toda esta pandemia que estamos viviendo. No solamente aquí a nivel de Perú, sino a nivel mundial. Muchas de las emergencias en obstetricias han ido pues incrementándose debido a que no se dan pues los controles prenatales, debido a que no hay atención en lo que es los controles ambulatorios que se daban pues en los centros de salud, en las postas de salud. Por lo tanto, estas emergencias obstétricas seguirán incrementándose, como lo dicen las estadísticas, para el año 2020, en el año 2021 en el cual estamos, para el año 2022, porque todavía no se encuentra la estrategia idónea, la estrategia apropiada para llegar pues a cumplir con todas estas urgencias que se necesita en lo que es el campo de la obstetricia, ¿no? Bien, entonces hablemos cuáles son esas emergencias que se convierten en ello, ¿no? Y que, bueno, pues la paciente en muchos de los casos llega a fallecer, no solamente ella, sino el producto de la concepción. Entonces, iremos hablando de una de ellas, y bueno, que ha sido hablada, catalogada, discutida desde hace muchísimos años, ¿no? Si empezamos a leer lo que es la historia del aborto, ¿no? Cómo empieza todo ello desde hace años atrás, que se convierte ya en un tema grande de salud pública, ¿no? Un tema en el que todos los organismos mundiales vienen hablando, se vienen discutiendo y sale uno y otro artículo relacionado a ello. Desde qué semana de gestación se considera un aborto o qué es lo que realmente se debe utilizar, cuál es el medicamento idóneo para evitar que las pacientes que entran con una amenaza de aborto, pues se quede en ello nada más, en amenaza, ¿no? Sin embargo, pues esto sigue incrementándose y llega a convertirse en lo que es un aborto inevitable. O muchas veces, cuando ya hay una manipulación de por medio, pues llega a convertirse en un aborto séptico. Bueno, no necesita haber una manipulación, ¿no? Sabemos nosotros que si se va a convertir en un aborto séptico es porque ha ingresado algún tipo de germen, algún tipo de bacteria que ha hecho pues que se infecte lo que es el canal cérvico, lo que son el corium y el amnios, que son los que cubren al feto. Bueno, ya estaríamos hablando pues de una infección no solamente a nivel cervical, sino estaríamos hablando de una infección a nivel de las membranas que cubren o que rodean al feto, ¿no? Bien, entonces las emergencias obstétricas, una de ellas consideradas muy importantes es hablar pues de lo que les estoy comentando, aborto, ¿no? Clasificados como aborto inevitable, como aborto incompleto, incompleto, retenido y séptico. Pues bueno, estas clasificaciones vienen dadas desde hace muchos años atrás, desde cuando era estudiante en obstetricia, pues ya hablábamos de este tipo de clasificaciones. No hay más, ¿no? De repente por ahí utilizan un término como retenido frustro, ¿no? Pero siempre se ha hablado de lo mismo. Siempre los organismos mundiales de salud han dicho estos tipos de clasificaciones del aborto que de acuerdo a la dilatación de cuello uterino, pues va tomando nombre, ¿no?
de acuerdo al sangrado, de acuerdo a la hemorragia, de acuerdo al dolor, pues estos tipos de aborto pues van convirtiéndose en completos, incompletos, retenidos, frustros o sépticos, ¿no? Toquemos uno por uno para poder ir recordando lo que son estas hemorragias que se convierten en lo que son las emergencias. Según lo que nos define o lo que nos dice la Organización Mundial de Salud, ¿no? Siempre tenemos que avalarnos, siempre tenemos que dar conceptos en base a teorías que dan pues estos organismos, estas organizaciones que se encargan de hacer los estudios respectivos, que se encargan de hacer también las publicaciones a nivel en lo que son las revistas, ¿no? Bueno, pues del año 2019, que hace, les digo, del año 2008, que es MINSA, donde tiene el Ministerio de Salud, donde tiene pues los conceptos ya de lo que es aborto. Sin embargo, he encontrado este concepto del año 2019, donde la Organización Mundial de Salud lo define como siempre lo hemos escuchado, que siempre lo hemos leído en los libros, o en las revistas o en cualquier tipo de información. ¿Qué cosa es el aborto? Interrupción del embarazo, ¿no? Cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Así es. El aborto es ello, ¿no? Se interrumpe el embarazo, ya sea manipulado, ya sea espontáneo, ya sea, pero hay una interrupción del embarazo, que luego, pues, es un feto que todavía no es viable, es un feto que todavía no puede respirar por sí solo, es un feto que necesita del cordón umbilical, necesita de una placenta, necesita de la madre para poder sobrevivir. Dentro del útero materno, pues él está con todo, ¿no? No, todavía no puede nacer, por eso se dice que no es viable, ¿no? Cualquier tipo de interrupción que sea antes de las 22 semanas, estamos hablando de un aborto. Como lo dice la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el aborto es la expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto de menos de 500 gramos de peso que se alcanza a las 22 semanas. 22 semanas, estamos hablando de un producto pues que pesa menos de 500 gramos. Por lo tanto, está considerado lo que es un aborto. Si el producto pesara más y la paciente, el feto tiene pues las 22 semanas, no estaríamos hablando de aborto, porque ya es un peso mayor, ¿no? Es un peso, por ejemplo, si este feto llega a pesar pues 600 gramos, pero la paciente tiene 22 semanas, entonces ya no se considera un aborto. Estamos hablando de un producto pues que pesa, ¿no? Que tiene un peso y que por lo tanto pues ya está considerado dentro de lo que es amenaza de parto prematuro o de inmaduro, perdón, ¿no? Ya no es un aborto. Entonces, para considerar aborto, tendría que ser como lo dice pues la Organización Mundial de Salud, como lo dice la sociedad, perdón, un ratito que tengo que emitir a las chicas que están ingresando, ¿no? Entonces, le decía que si el producto pues pesaría más de 500 gramos, estaríamos hablando pues de, ya no de un aborto, sino de una amenaza de parto inmaduro. Bien, nosotros nos avalamos, nosotros creemos en los estudios que se hacen, que se han hecho para darnos este tipo de definición. Se convierte en una emergencia desde el momento en que empieza a haber contracciones uterinas, desde el momento en que empieza a haber sangrado de por medio y que se convierte en una hemorragia, ya estamos hablando de una emergencia, porque está en juego la vida de la madre y del feto, o sea, de ambos, ¿no? Por lo tanto, esto en los hospitales pasa a ser ya considerado como una emergencia. Los abortos que pues han sido estudiados o han sido estipulados en las revistas o en los libros
desde hace muchos años atrás con que el peso del producto sea inferior a 500 gramos. Antes hablábamos de 20 semanas, hoy en día hablamos de 22 semanas, pero lo que no ha cambiado es el peso del producto. O sea, cómo feto, ¿no? Como este feto con un peso que sea menor a 500, pues no puede sobrevivir. Pero si es superior a 500, ya puede sobrevivir. Entonces, el último que hemos visto es como un feto de 14 semanas puede sobrevivir. O sea, con un peso de unos 350 gramos. ¿Cómo es que este feto ha podido pasar todo ello? ¿Cómo es que se ha podido mantener e ir madurando todos sus órganos en en una incubadora, ¿no? ¿Cómo es que ahora los productos con pesos inferiores a 500 gramos, con semanas inferiores a 22, se puede lograr todavía, ¿no? Sino que vamos a ver los efectos secundarios. O sea, ¿cuáles serían los efectos secundarios que ocasionan cuando el producto es sacado o es expulsado fuera del útero materno con un peso inferior a 500 gramos o con una semana gestacional menos de 22 semanas, ¿no? ¿Cómo es que este producto puede sobrevivir? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿No? ¿Qué es lo que la ciencia ha avanzado tanto para poder pues lograr que estos productos se salven? Sino que tenemos que ver ahora el seguimiento respectivo que se le hace a estos productos, ¿no? Que, pues bueno, han sido abortos definitivamente, ¿no? Porque lo dice la teoría, lo dicen los conceptos. Peso inferior a 500 gramos, estamos hablando de un aborto. Peso, perdón, semanas inferior a 22, estamos hablando de aborto. Entonces, ¿cómo es que la ciencia ha podido hasta el momento, ¿no? Lograr que, bueno, uno o dos productos sean salvados y, bueno, han completado sus 40 semanas en una incubadora y por lo tanto, pues en este momento deben tener unos 3, 4 años estos niños que han sido, pues, logrados a través de una incubadora, ¿no? Vamos a ver luego cuáles han sido o cuáles serán a medida que el niño va creciendo, cuáles serán los efectos secundarios que se presentan en estos niños, ¿no? Bueno, pues ha sido pues madurado en una incubadora. Por lo tanto, todos sus sentidos, ¿no? Todos sus órganos han sido pues a través de una máquina, ¿no? Han ido madurando a través de una máquina. Entonces, no ha estado dentro del útero materno, no ha tenido pues el líquido amniótico que necesita pues para poderse proteger. No ha tenido ese calor dentro del útero materno para que pueda pues este feto tener o madurar como debe de ser. Pues entonces veremos en el transcurso de los años los informes que lanzan las organizaciones mundiales de salud en el seguimiento de estas personas pues que han ido madurando lentamente a través de una máquina, ¿no? Lo que es una incubadora. Bien, entonces el aborto considerado una emergencia y que tenemos las clasificaciones como por ejemplo el aborto inevitable. La palabra lo dice, es inevitable. O sea, ya dilató cuello uterino y ese cuello uterino pues dilatado tiene que salir. El producto se va a salir, es inevitable pues contenerlo. Un cuello uterino que maduró, un cuello uterino que las contracciones no se pudieron evitar, por lo tanto se convierte en un aborto como se dice aquí, inevitable, ¿no? Pero esto tiene causas. ¿Qué es lo que hace, ¿no?, que se convierta en un aborto inevitable? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son esas causas que hace que no se pueda retener ya este embarazo, ¿no? Según algunos de los artículos, según se puede, de lo que dicen, es debido a causas naturales no siendo voluntario. Pero ¿cuáles son esas causas naturales que empujan a que el cuello uterino se dilate, ¿no? ¿Qué es lo que realmente lo provoca?
Causas naturales pueden deberse, pues bueno, pues a una caída, causas naturales de, pues, a una mujer que no ha tenido una buena alimentación, que está con anemia, causas naturales, ¿no? Que no es voluntario, o sea, no es algo que lo haya querido la mujer, es algo pues que se presenta, ¿no? Es algo que no se ha podido evitar bajo ninguna circunstancia. Se presentó y por lo tanto pues se está dando, también se dio, ¿no? Puede deberse a alteraciones cromosómicas del feto, ¿no? Algún tipo de repente, mala división a nivel de los cromosomas ha hecho pues que el cuerpo humano no lo reconozca como algo fisiológico, como algo normal y por lo tanto lo expulsa, intenta expulsarlo y bueno, pues termina en expulsarlo porque se convirtió en un inevitable, ¿no? También dice, bueno, suele ocurrir todos los abortos, suelen ocurrir pues en todos, perdón, digo todos, ¿no? De repente algunos no son así, pero la mayoría, casi el 90%, pues suelen ocurrir en las primeras 12 semanas de gestación, ¿no? Por lo tanto, el producto pues es inferior a 500 gramos, totalmente inferior. Si tiene 12 semanas este producto, ¿cuánto debe de pesar? 150, 200 gramos. Por lo tanto, pues es considerado, de hecho, un aborto porque pesa menos de 500, ¿no? Es muy pequeñín, es muy chiquitito, pero sin embargo, el organismo no lo reconoce como algo normal porque tiene algo, porque hay alguna patología, hay alguna alteración cromosómica, hay algo que hace pues que el cuerpo humano intente expulsarlo y no para hasta lograrlo, ¿no? Entonces, esto es un aborto inevitable. Cuando ya el cuello uterino dilata por encima de los 3 centímetros, es inevitable. Se puede mantener siempre y cuando esté pues dentro de los 3 centímetros de dilatación, con un reposo absoluto. La paciente de repente puede continuar el embarazo, ¿no? Pero cuando ya el cuello uterino empieza a avanzar por encima de los 3 centímetros de dilatación, no hay quien diga lo contrario, no hay forma de evitarlo, ¿no? Por eso se convierte en lo que es un aborto inevitable. Muchas veces empieza pues tomando pues el nombre de un aborto espontáneo, ¿no? Es un aborto que empieza pues con unas contracciones que la paciente las pasa a veces desapercibidas y que van incrementándose y bueno, igualito, pasan las quiere tomar como desapercibidas, pero a medida que van incrementándose, el cuello uterino va madurando, ese cuello uterino se va poniendo pues en un 50% ya de maduración, avanza ya a un 70% y empieza a dilatarse el cuello, ¿no? Entonces, estos abortos que en las primeras instancias las mujeres a veces no le toman importancia, porque bueno, pues lo suelen de repente, si es una primigesta, decir pues debe ser normal, debe estar dentro de lo normal, aquellas pequeñas contracciones que estoy sintiendo, o sea, no lo considera que se puede convertir en un aborto inevitable. Pues es una paciente primi, que bueno, todavía no ha realizado ningún control prenatal, pues no sabe nada, ¿no? Es una paciente que todavía no se ha puesto pues a leer ni a pensar todo lo que puede ocurrir durante el embarazo, durante las 40 semanas, que su embarazo no puede llegar de repente a término, que el embarazo puede ser interrumpido de repente convirtiéndose en una amenaza de parto prematuro antes de las 37 semanas. Bueno, es una mujer que por primera vez está embarazada y que no sabe pues lo que es una amenaza de aborto. Entonces, se convierten en inevitables precisamente porque no saben, ¿no? No saben y cuando ya recurren a un hospital, pues ya la dilatación está avanzada, el sangrado se hace mucho más profuso, por lo tanto no se puede hacer nada para evitar que continúe el embarazo, ¿no? Bueno, diversas causas, como lo dice la literatura, ¿no? Diversas causas que pueden provocar el aborto
diversas causas fisiológicas también, ¿no? Consideradas fisiológicas, porque, bueno, hay una alteración cromosómica. La alteración cromosómica, pues, porque había un problema a nivel de los cromosomas, ¿no? Se dividieron mal, hubo una mala mitosis, una mala meiosis, por lo tanto, pues, provocó todo ello, ¿no? Pero también puede deberse, pues, a otro tipo de causas, ¿no? Los abortos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a revisar la literatura de hace muchísimos años atrás, cómo empezaba el aborto en sí, ¿no? Cómo en esa época los médicos empezaban pues a hacer los estudios de estas personas que perdían el producto. Entonces, ¿cómo empezó todo ello, no? ¿Por qué la palabra aborto fue usada? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Por qué hasta ahora la continuamos usando? No ha habido ningún cambio en relación a esto. Lo que ha habido es el cambio en relación a las semanas. Antes hablábamos pues de 20 semanas, hoy estamos hablando de 22 semanas. Es el único cambio que ha habido, a pesar de tantísimos años que han pasado y se sigue hablando de la misma clasificación, de las mismas causas que pueden provocar pues este aborto. Y sin embargo la ciencia avanza muchísimo en relación a salvar el producto, ¿no? En eso sí avanza la ciencia. ¿Qué hacen o qué han hecho hasta el momento? Porque hay productos que han sido salvados pues antes con 14 semanas de embarazo. Imagínense, con 14 semanas. O sea, ni siquiera con 20, sino con 14 semanas, que realmente es un producto que ya pues no tenía por qué sobrevivir. Sin embargo, pues debido al avance de la ciencia, este producto, digo, estos productos porque son 2 o 3, no son más, no son más, son muy pocos de estos productos que han sido salvados y pues bueno, que está en estudio hasta el momento, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre después en estos niños o niñas que han sido salvados antes de las 22 semanas de gestación, ¿no? El aborto séptico, el aborto séptico, dice, una de las tantas causas, dice, es que se genera una infección que afecta la placenta y feto y termina con la muerte del feto. Bueno, se hizo séptico, ¿no? Por lo tanto, no se pudo hacer nada. El sistema reproductor sufre una infección por la presencia de restos placentarios. Esa es otra definición también, ¿no? No solamente los abortos llamados sépticos, es porque, bueno, ingresó una bacteria y, bueno, pues infectó todo, como lo podéis ver en la diapositiva, infectó todo el años, el corio, ingresa y por lo tanto, pues va a infectar al feto también, ¿no? No solamente por eso, sino por la presencia de restos placentarios también, ¿no? Pacientes que son, pues, manipuladas eh, para provocar un aborto utilizando diversos materiales, diversas sustancias, por lo tanto, pues se infectan. Entra un germen, una bacteria, e infecta todo lo que es el canal vaginal y por lo tanto convierten pues en esto en un séptico. Hay una septicemia de por medio, ¿no? Pero ¿cómo es la septicemia? O sea, ¿cómo se puede detectar? ¿Por qué se convierte en una emergencia? Se convierte en una emergencia por la temperatura, ¿no? Esa temperatura que suele aparecer al tercer día de la manipulación, al tercer día del parto también, porque se quedaron restos que no han podido ser expulsados y por lo tanto pues ingresó una bacteria y está ocasionando una infección. Esos escalofríos que se presentan después al tercer día, ¿no? Y que cuando se va a hacer la revisión del caso es porque han quedado pues algún coágulo, alguna membrana, algún cotiledón y ha hecho pues que esto se infecte, ha hecho que ingresen las bacterias fácilmente y se infecten. Estamos hablando de abortos sépticos. Los abortos sépticos en la que el gran porcentaje
según lo que refieren los estudios a nivel de Perú, ¿ya? A nivel de Perú, pues que son provocados y bueno, pues la paciente llega en un estado que realmente es una emergencia, se convierte en una emergencia, ¿no? Porque ya llega con temperaturas altísimas, ya llega pues con un mal olor a nivel de lo que es la vagina, a nivel de lo que suele expulsar. Entonces, se convierte en la emergencia, inmediatamente se tiene que actuar. Entonces, ¿cuál es el protocolo de actuación aquí, no? ¿Cuál es lo que nos dice el Ministerio de Salud? ¿Cuál es el manejo de estas pacientes que en los últimos años pues son adolescentes? Adolescentes en la que, bueno, pues hubo manipulación de por medio, ¿no? O de repente tomando algún tipo de brebaje, algún tipo de sustancias, que es lo que ellas a veces suelen referir, ¿no? Que es lo que ha provocado el aborto y que, bueno, a medida que han ido pasando los días, no se expulsó todo, se quedaron ciertos restos que han provocado que se infecten, ¿no? Entonces, el protocolo de actuación es inmediatamente hospitalizar a la paciente. Esta paciente cuando llega a un cuadro así séptico hay que hospitalizarla. Y es aquí donde tenemos que hablar pues de la clave amarilla, ¿no? Todo lo relacionado a infecciones, todo lo relacionado a sepsis, estamos hablando pues de la clave amarilla, que luego conforme vayamos avanzando iremos tocándolo, ¿sí? El aborto fallido, retenido, frustro, como lo llaman alguna de las literaturas, ¿no? Nos dice que es un tipo de aborto natural en el que el feto muere, pero permanece en el útero materno durante semanas sin ser expulsado. Efectivamente, ¿no? El feto puede permanecer, pues, semanas allí. Mientras no se le toque, mientras no se le manipule, ¿no? El feto puede estar ahí adquiriendo cierta máscara de protección, ¿no? Porque si no ha habido ningún tipo de sustancia, ningún tipo de manipulación, se va a quedar allí hasta que va a llegar un momento en el que el cuerpo pues ya diga, pues hay que expulsar algo que no tiene vida dentro, ¿no? Es un útero que está ocupado por algo que no late, por algo que no se siente. Por lo tanto, el organismo tiende a expulsarlo. Por eso se dice es un aborto natural, ¿no? Porque hay algo que no lo reconoce el organismo humano. Ante cosas que no reconoce el cuerpo es algo complejo, pero maravilloso al mismo tiempo, ¿no? Algo que no reconoce empieza a hacer los avisos respectivos. Algo que no identifica como algo normal empieza a dar señales, está pasando algo, ¿no? En este caso, este tipo de aborto natural, ¿no? El feto muere, permanece y se convierte pues en una momia ahí dentro. Es como si se estuviera secando, disecando dentro del útero materno. Pero no, sin manipulación se puede quedar allí. Hasta que, bueno, pues ya la misma paciente, ¿no? Suele decir, pues, mi abdomen no crece, ya tengo tantas semanas de gestación y mi abdomen permanece sin crecer en el mismo lugar de hace un mes. Por lo tanto, pues, eh, acude a la consulta y cuando acude a la consulta es donde, pues, se logra detectar a través de una ecografía, porque una ecografía es la única que nos puede decir si el feto está en buenas condiciones o en malas condiciones, ¿no? Entonces, por eso, el aborto fallido, retenido, únicamente se puede ver o se puede diagnosticar a través de una ecografía, ¿no? Se procede a la expulsión del feto con ayuda de fármacos, sí, con ayuda de los dilatadores, ¿no? Si es un feto, pues, menos de 20 semanas, ¿no? Por lo tanto, se procede, pues, a la hospitalización de la paciente
se procede a darle los dilatadores para que se convierta en un parto, porque las contracciones empiezan a aparecer, ¿no? Y por lo tanto no hay eh, ningún, ¿cómo te digo? Condición como para decir, pues esta paciente pasa a ser una cesárea, ¿no? Entonces no, simplemente se induce un trabajo de parto, ¿no? Donde empieza a haber pues contracciones de por medio, maduración de cuello y empieza a haber pues la dilatación del cuello uterino y el producto es expulsado, ¿no? Esto es lo que llama pues un aborto fallido o retenido. Se convirtió en emergencia desde el momento en que la mujer embarazada llega a un servicio de salud, a una institución de salud, está embarazada, ya es una emergencia. Y empieza a decir que no siente el crecimiento, que no siente ningún tipo de síntomas de un embarazo, ya está convertido en una emergencia. De hecho que está convertido en una emergencia, ¿sí? Por eso está catalogado el aborto y todas sus clasificaciones en lo que llamamos pues las emergencias obstétricas, ¿sí? El aborto completo o incompleto. Bueno, el aborto completo, ¿no? La palabra estamos diciendo completo. Se expulsa totalmente, ¿no? O son retirados los restos del feto y la placenta en su totalidad. Por lo tanto, pues esta mujer queda muy bien, porque se ha retirado todo el producto y todo lo demás dentro del útero materno. Entonces, hubo, ¿no? Todo eso salió completo, por eso le llaman aborto completo y la paciente se queda pues en buenas condiciones. Lo contrario de un aborto incompleto, o sea, los abortos incompletos, donde solamente va a salir una parte del feto o de los productos de la gestación, otra parte va a permanecer dentro, ¿no? O sea, se quedan restos, y bueno, esos restos son los que empiezan a hacer la complicación del caso, ¿no? Ante pequeños restos, el útero empieza a tener, a contraerse, o sea, la paciente empieza a tener contracciones, empieza a haber sangrado, porque ese cuello uterino está abierto y va a seguir sangrando. Si el útero no se pone pues en su lugar, si ese útero no se contrae como debe de ser, se convierte en un útero tetánico o en un útero que es muy flácido, ¿no? Eso está significando que va a haber sangrado, que va a seguir el sangrado mientras el útero no se contraiga. Entonces, se convirtió en la emergencia desde el momento en que la paciente empieza a referir, ¿no? Que tiene ciertas contracciones y con ello el aumento del sangrado. Ya estamos hablando pues de una emergencia porque ese aborto es incompleto y los abortos incompletos pues tiene que haber hospitalización de por medio, tiene que haber pues medicamentos de por medio y por lo tanto se tiene que retirar los restos también. Se tiene que haber material de por medio para ser usado en este tipo de abortos, ¿no? ¿Es una emergencia? Definitivamente que sí, porque la paciente con el sangrado que presenta puede pues entrar en un shock hipovolémico si está con una hemoglobina inferior a 10. ¿Mm? Una hemoglobina que no esté dentro de los parámetros normales y con un sangrado profuso, la paciente puede pues complicarse. ¿Mm? Entonces es una emergencia, definitivamente, y se ve muchísimos en los hospitales, sobre todo lo que nos dice la literatura aquí a nivel de Lima metropolitana, en lo que son los conos, ¿no? Estas chicas adolescentes, ¿no? Que, bueno, pues tienen embarazos no deseados, ¿no? Son embarazos que, bueno, pues no han salido, no han sido planificados y por lo tanto, pues cometen este tipo de cosas, ¿no? Y llegan pues con los abortos incompletos, llegan con anemia, llegan pues a veces haciendo muchísimas, teniendo escalofrío. Entonces,
estos abortos incompletos que se convierten en abortos sépticos en la mayoría de los casos, ¿no? Porque tienen muchos días, no han recurrido a ningún hospital por el miedo, ¿no? Porque son adolescentes. Entonces tienen cierto temor, cierto miedo de ir a un hospital porque no sabe qué es lo que le van a hacer. Entonces a veces la ignorancia es la causa de muchísimas cosas, ¿no? Las chicas que tienen pues 14, 15, 16 años, ¿no? Y que solamente saben que están embarazados porque ha habido un test de por medio, ¿no? Han sacado un test de embarazo, le ha salido positivo y eso es todo lo que saben. No saben más, porque bueno, luego se dedicaron a pensar y a pensar qué es lo que podían hacer con este embarazo. No recurrieron a ningún control prenatal, no recurrieron a una obstetra, a ninguna institución de salud. Simplemente saben que están embarazadas. Entonces, lo demás, lo que viene de más, lo ignoran totalmente. Entonces, provoca un aborto sin saber las complicaciones que se puedan presentar. Y a veces, por lo que le dice la amiga, la prima, la vecina, igual, ¿no? Pues le digo, la ignorancia a veces es pues culpable de muchos actos de estas chicas adolescentes, ¿no? Bien, abortos incompletos, ¿no? En la que son las emergencias que se suelen presentar en los hospitales, pues por allá por los conos, ¿no? Donde hay muchísima población adolescente, ¿no? Muchísimas de estas chicas, por lo tanto, las estadísticas son muy marcadas por estos conos, ¿no? Bien. Y aquí otra de las emergencias dentro de lo que es el primer trimestre de embarazo, o sea, estamos hablando dentro de las 12 semanas de gestación, es hablar pues de embarazo ectópico, ¿no? ¿Qué cosa es un embarazo ectópico? ¿Por qué esa palabra? ¿De dónde viene esa palabra? Entonces, esa palabra de ectópico, que quiere decir fuera, ¿no? Que quiere decir que el embarazo se implanta fuera del lugar que debe de ser en el fondo uterino. ¿Dónde debe implantarse? Pues en el fondo uterino. Entonces esta palabra de ectópico viene pues que estos embarazos han sido implantados en una zona que no es la ideal, ¿no? Entonces hay tipos de embarazos ectópicos, como por ejemplo el embarazo intersticial, el embarazo ísmico, el ampular, el fímbrico, el ovar, de acuerdo a donde se ha implantado toma nombre, ¿no? Si se implanta y se queda a nivel del cuello, que es el cuello cervical, va a tomar el nombre de un embarazo cervical. Pues, a nivel de dónde se quedó, ¿no? Se produce el embarazo, como lo ven ustedes aquí en la diapositiva, en una de las trompas uterinas, ¿no? En una zona pues llamado ampolla o ámpula o ampular, que es la zona idónea, la zona pues preparada, adecuada para que se produzca el embarazo. La unión del espermatozoide con el óvulo se produce aquí, ¿no? Es lo que dice, en una de las trompas uterinas, en una zona llamada ámpula, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el embarazo se va a quedar allí nada más, no va a seguir su curso, que son durante 5 días o 6 días para algunos autores, que una vez fecundado el óvulo, tiene que pues avanzar a través de la trompa uterina, produciendo una serie de divisiones y llegar al fondo uterino e implantarse allí. Pero no sucedió eso. Se quedó en una de las trompas uterinas. Se quedó en un lugar donde no es el adecuado. Por lo tanto, se convierte en un ectópico, ¿no? Dice, se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero, ¿no? Que en este caso es el fondo uterino. Aquí es donde debe implantarse, aquí en el fondo uterino es donde debe crecer ese embarazo y ir tomando forma, ¿no? Sin embargo, los ectópicos, por diversas causas, ¿no? Por diversos factores de riesgos,
se quedan en las trompas uterinas o se quedan en otros lugares, convirtiéndose pues en un riesgo, en un gran riesgo. Si se queda en la trompa uterina, pues no va a poder seguir creciendo por encima de las 8 semanas. La trompa uterina no es elástica. La trompa uterina no va a ceder a medida que el embarazo va creciendo. Por lo tanto, el riesgo es que se rompa la trompa uterina, ¿no? Y se convierte en la emergencia, porque va a haber un sangrado profuso y un dolor terrible que presenta la mujer, porque se va a romper. No es la zona para que el embarazo crezca, ¿no? Por lo tanto, es una emergencia. ¿No? ¿Cómo sabemos que esta paciente pues presenta un embarazo ectópico? ¿Cómo podemos detectar un embarazo ectópico si se presenta en una de las consultas, ¿no? La paciente refiere muchísimo dolor en una de las zonas, ¿no? Ya sea en el lateral izquierdo, ya sea en el derecho, alguna de las zonas, se va a quejar de muchísimo dolor. Entonces, no quiere ni que la toquen. Estamos pensando de un embarazo ectópico. Hay un resultado de un test de embarazo positivo, ¿no? Por lo tanto, sabemos que hay un embarazo, aunque no todos los HCG positivos nos dice de que hay un embarazo de por medio. Podemos hacer el diagnóstico diferencial con una mole hidatiforme, en donde también está presente un HCG. Entonces, nosotros sabemos, ¿no?, que para hablar de un embarazo es cuando ya está confirmado a través de una ecografía y podemos ver de que hay latidos cardíacos fetales, de que hay un embrión ya, ¿no? Antes estamos hablando de un diagnóstico presuntivo, ¿no? O sea, saca un test de embarazo no significa que la paciente está embarazada. Se confirma, ¿no? Y se habla ya de un embarazo cuando hay una ecografía de por medio, en lo que nos dice, pues, de que hay un producto allí adentro, ¿no? Y que va creciendo y que tiene ciertas medidas. Entonces, no nos podemos dejar llevar por el test que nos pueda presentar la paciente, ¿no? Porque podemos pensar que se puede tratar de un mioma, ¿sí? Entonces, los tipos de embarazos ectópicos, como lo ven en el dibujo, ¿no? Apular, que mayormente se presenta en un 70%, ha tomado pues una zona del útero, ¿no? Luego el otro en un 12% vemos el embarazo ísmico, también que es una parte de lo que es la trompa uterina. El embarazo intersticial, los embarazos ováricos, embarazos fímbricos, bueno, y así diversos tipos de embarazos ectópicos, que a la final, pues estos embarazos ectópicos nunca van a llegar a la final, ¿no? Los embarazos ectópicos en la mayoría suelen llegar pues a las 10 semanas, 11 semanas, porque ya la trompa uterina no puede dar más. La paciente pues tiene que ir, sí o sí, tiene que acercarse a alguna institución de salud por el dolor que presenta, ¿no? Y si la trompa se rompe, pues la complicación es mayor todavía, ¿no? Porque hay una hemorragia de por medio y se puede complicar con un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, ¿es emergencia? Claro que sí, es una emergencia si no se es detectada a tiempo, si la paciente no recurre a tiempo a un hospital, ¿no? Porque si ella va en el tiempo que debería de ser, por ejemplo, hacerse los controles prenatales, ¿no? Durante el primer trimestre, por ejemplo, ¿no? Recurre a un control prenatal. Vamos a ver, tenemos que confirmar el embarazo. Pero la paciente no recurre a ello, y bueno, pues no ha ido por lo que estamos de repente pasando por esta pandemia, ¿no? El miedo del contagio y también porque no se están dando los controles prenatales en lo que es presenciales, solamente se dan a nivel de lo que es online, por teléfono, o se atienden las urgencias nada más, ¿no? Entonces se están presentando pues muchísimas complicaciones, está habiendo incremento de muertes maternas, como lo dijo la decana del Colegio de Obstetras, ¿no?
cómo se ha incrementado las muertes maternas porque no se están llevando a cabo los controles prenatales, ¿no? Entonces, la importancia, ¿no?, de hacer los controles, porque a través de ellos se puede detectar cualquier patología y mucho más si se cumple con lo que nos dice la OMS, ¿no?, de hacer 9 o 8 controles prenatales durante las 40 semanas. Si hicieran los 8 controles prenatales, pues claro que sí, se detecta cualquier tipo de patología. Son 8 veces que durante 9 meses la paciente nos va a visitar, pero desgraciadamente esto no sucede, ¿no? Nos visita 4 o 5 veces, máximo de repente 6, ¿no? Y luego tenemos que salir a buscarlas en las que son las visitas domiciliarias, que hoy en día, por todo esto, pues no se está haciendo, o sea, no se está cumpliendo con los controles prenatales. Por lo tanto, pues no se detecta las patologías a tiempo y ello ha hecho que incrementen las muertes maternas por diversas causas, ¿no? Ya sea por una preeclampsia, ya sea porque la paciente, pues, por una hipertensión crónica, ¿no? Una hipertensión arterial crónica, ya sea por una diabetes gestacional que no se detectaron, no se han detectado. Y bueno, pues ha hecho que se complique la situación y no solamente ellos, sino que aumenten las muertes maternas, ¿no? Algo que se había estado disminuyendo aquí en lo que es Perú, ya había habido, yo solamente se hablaba de 19 muertes maternas, ¿no? Entonces, hoy en día se está hablando de cuántas muertes maternas. Queríamos llegar a 0 muertes maternas, sin embargo, para el año 2021, el año 2022, esto pues va a ser imposible, ¿no? Lograr pues que se cumpla con lo planeado, con lo que se ha estipulado en lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Mm? Para el año 2016, primero se planificó estos objetivos, ¿no?, en el que se hablaba de reducir las muertes maternas, de disminuir las anemias en niños, ¿no?, en gestantes, de disminuir la pobreza. Bueno, luego se planteó del año 2016 al año 2030. Hoy estamos hablando a largo plazo, ¿no? Hemos visto no misión, sino visión. O sea, estamos hablando para el año 2030. En el año 2030 hablar pues de 0 hambre, ¿no? O sea, no puede haber hambre en ningún país. No puede haber hambre. Esos son objetivos planteados a largo plazo. ¿Se podrán lograr? No se podrán lograr, no lo sabemos con todo esto que estamos pasando. Si para este año 2021, en el que se suponía que las muertes maternas aquí en lo que es Perú hablaríamos del 0%, hoy en día estamos hablando de cuánto ya, si se ha incrementado. Los ha dicho, están los comunicados, ¿no? Y se seguirán incrementando porque no se están haciendo los controles prenatales. O sea, no se está detectando a tiempo las patologías. Las pacientes llegan a los hospitales a emergencia con un estado muy avanzado y por lo tanto pues no se logra salvar a la madre, o en algunos casos se logra salvar el producto, pero a la madre no. Entonces hablamos ya de incrementos de muerte materna por diversas causas, ¿no? Por diversas causas. Bien, entonces esto es los tipos de embarazo ectópico que, bueno, se complican cuando se produce, pues, la ruptura de la trompa uterina. Ahí se logra realmente ver la complicación del caso, ¿no? Las pacientes que no han recurrido, pacientes que no han estado, pues, a ver, chicos, un ratito que necesito ver. Pacientes que no han recurrido a tiempo a una institución, a un hospital, pues llegan con algo ya que no se puede realmente ayudarlas al 100%, ¿no? Entonces, las claves, ahí surgen las claves rojas, las claves azul, la clave amarilla, ¿no? De cómo rehacer esto, cómo actuar en ese momento, ¿no? Entonces, que luego vamos a ir viendo, ¿no?
los embarazos ectópicos que les estoy hablando, ¿no? Factores que ayudan. ¿Cuáles son esos factores que van a ayudar a que se implante el huevo fecundado fuera de lo que es el útero materno, ¿no? Un embarazo ectópico anterior, definitivamente. Los embarazos ectópicos anteriores, pues es un gran antecedente para poder decir, o para poder, perdón, hablar ya de que se pueda volver a repetir un embarazo ectópico, ¿no? Los ectópicos anteriores, de hecho, ya tenemos que estar alertas. Si la paciente dice que ha hecho un ectópico en su embarazo anterior, definitivamente que tenemos que estar pues con 4 ojos atentas allí, no decir que esto se puede volver a repetir. ¿Mm? Inflamación o infección, las infecciones a veces, ¿no? O la inflamación de la trompa uterina hace pues que no pueda avanzar el huevo fecundado hacia el fondo uterino y se quede en un lugar determinado tomando el nombre de ectópico, ¿no? Los tratamientos de fertilidad por la manipulación que ha habido de por medio. Las trompas uterinas después están muy tocadas y tienden a inflamarse fácilmente. Por lo tanto, hacen un ectópico. Las cirugías tubáricas, a pacientes que han tenido obstrucción de trompa uterina, ¿no? Estas cirugías ha hecho pues que se forme allí una cicatriz y con la cicatriz pues el embarazo fecundado ya no ha podido avanzar. Luego tenemos el uso del DIU, bueno, el uso de los dispositivos intrauterinos, ¿no? Pueden lograr realmente hacer que las trompas uterinas se inflamen de acuerdo al DIU, más que todo si es uno de cobre, ¿no? La famosa T de cobre, usada desde hace muchísimos años atrás. Estamos hablando, pues, de tantos años, ¿no? Sin embargo, existen otros DIU, ¿no? Los anticonceptivos modernos, los de ahora, ¿no? En lo que no se logra, pues, inflamar la trompa uterina porque son revestidos de hormona. Por lo tanto, la hormona no tiende a inflamar. Sí, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí en Perú? Y que lo da, pues, el Ministerio de Salud, es de cobre, la T de cobre, ¿no? Que viene a ser un mineral. Y por lo tanto, pues, al ir saliendo, porque eso es lo que hace el DIU, ¿no? Va a ir botando poquito a poquito el cobre. Y el cobre lo que hace, pues, que inflame la trompa uterina. Estas de cobre últimamente usadas que pues tienen 10 años de duración. ¿Mm? Por lo tanto, la paciente corre el riesgo de hacer pues embarazo ectópico. Y bueno, también según lo que dice la literatura, el tabaco. Pacientes que fuman, ¿no? Se ha encontrado pues cuando se le hacen los estudios respectivos el tabaco ahí, ¿no? Entonces por eso le echan la culpa y es un factor de riesgo. Paciente que fuma, pues tiene el riesgo de hacer un embarazo ectópico. Y aquí están los síntomas que, bueno, pues ya se los he mencionado, que es la ausencia de menstruación, de hecho, ¿no? Si hay una ausencia de menstruación, estamos hablando de un presunto embarazo. No todas las ausencias de menstruación nos indican de que hay un embarazo de por medio, ¿no? Que los embarazos suelen, bueno, siempre confirmarse, les estaba diciendo a través de una ecografía. Una falta de regla, una falta de menstruación no significa realmente de que hay un embarazo de por medio, ¿no? Otro síntoma, pues, es la sensibilidad en las mamas. Esas mamas se vuelven muy sensibles. Ante el simple toque, pues la paciente ya está sintiendo, ¿no? Náuseas o vómitos, bueno, sí, muy repetitivos esto de lo que son los vómitos en estas pacientes que hacen embarazo ectópico, ¿no? A medida que el embarazo crece, van apareciendo los síntomas, como por ejemplo un sangrado vaginal ligero, al que no se le toma, por supuesto, la importancia del caso, ¿no? Los sangrados vaginales, pues a veces suelen ocurrir en más del 80% de los embarazos, pero que, bueno, porque hay un hematoma retroplacentario, que está dentro de lo que se considera
fisiológicos y es pues un 5 o 10%, ¿no? Entonces, se desprendió un poquitín la placenta y se hizo un hematoma. Y eso pues hace a veces que la paciente sangre, que muchas veces se pasa así, inadvertido, ¿no? Pero en este caso, en el embarazo ectópico, hay un dolor de por medio, ¿no? Ese dolor pélvico que se queda ahí pegado en una de las zonas, ya sea la derecha o la izquierda, dependiendo de dónde se ha implantado el embarazo, ¿no? O, perdón, dónde se ha producido el embarazo. ¿Mm? Entonces, si el embarazo sigue creciendo, pues puede provocar la rotura de la trompa de falopio. En eso es la complicación mayor, esa es la emergencia, ¿no? La ruptura de la trompa de falopio. Esa ruptura, pues, que se ha ido ya, la paciente lo ha ido sintiendo todos estos síntomas, ¿no? Ha tenido que tener todos estos síntomas, pero que en muchos de los casos, le digo, ha pasado pues inadvertida por la misma paciente y ya cuando el dolor se ha ido incrementando y con ello aumentando el sangrado, pues ya ahí es donde recurre a un sitio, a un lugar que la puedan atender. Entonces, se convierte en lo que es una emergencia. Y aquí hablamos ya de lo que es el RPM o la rotura prematura de membranas, ¿no? ¿Es una emergencia? Sí, desde el momento en que la paciente pues empieza a tener cierta pérdida de líquido a través del canal cervical, ¿no? A través del canal vaginal empieza a observarse que hay una pérdida de líquido. ¿Qué pasa con las RPM o qué son las RPM? Aquellas que ocurren antes del inicio del trabajo de parto o se pueden presentar antes o después de las 37 semanas de edad gestacional, ¿no? Este es un artículo en el que he encontrado este artículo del año 2019, ¿no? En el que tiene otro tipo de definición, dice, ¿no? Las RPMs, siempre estamos acostumbrados a hablar de RPM antes de trabajo de parto, RPM alta, ¿no? RPM en partos prematuros, ¿no? Sin embargo, dice, aquí se puede presentar antes o después de las 37 semanas de edad gestacional. Si se presenta después de las 37 semanas de edad gestacional, ¿cuál es la solución aquí? El parto, ¿no? Porque ya estamos hablando de 37 semanas, de un feto que es viable, de un feto que ya puede, pues, vivir fuera del vientre materno. Pero si se presentara antes de las 37 semanas, es allí donde sí se puede complicar. Un feto inmaduro, un feto que todavía pues le falta hacer la maduración pulmonar para que pueda respirar fuera de lo que es el útero de la madre, ¿no? Entonces, se puede complicar porque de repente un feto que es pequeño, un feto que tiene un peso inferior a lo que suele, a las semanas de gestación que tiene, y por lo tanto, pues el riesgo de que pueda morirse fuera del vientre materno es grande. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el manejo en este caso de esta RPM antes de las 37 semanas? Después de las 37 semanas está dado ya, ¿no? 37 semanas, producto viable. Producto, se puede inducir el trabajo de parto. Y bueno, si es una inducción fallida, pasa a una cesárea, pero es un feto viable. Todo lo contrario de un feto, pues, que tiene menos de las 37 semanas. Entonces, el manejo es otra forma que luego que lo iremos mirando, ¿sí? Dice, se presenta en un porcentaje importante de los embarazos y es una de las principales causas de mortalidad materna neonatal y prematuridad. De esto de las RPM, este es un artículo, he sacado de un artículo del año 2019, ¿no? En un artículo de revisión, ¿no? Donde se han sido revisadas más de 90 de estos artículos publicados por diversos autores y hechos en distintos hospitales, distintos establecimientos de salud, ¿no? Entonces, de todos esos artículos de revisión,
sacan una conclusión, ¿no? Hacen un estudio comparativo ahí. Vamos a ver, en Perú se presentaron pues unos 10 artículos en los cuales dice pues que la causa de las RPM pueden ser pues por infecciones, ¿no? Se sacan 10 artículos de México en el que nos dice pues la causa de las RPM pueden ser debidas a anomalías cervicales. Entonces, ahí es donde empieza pues a hacer este médico, esta obstetra, esta persona que ha hecho el estudio, ¿no? Empieza a sacar una conclusión, a deducir, ¿no? A hacer sus tablas para hacer las comparaciones respectivas y poder dar una conclusión final. Entonces, ella qué dice en este estudio, dice, se presenta un porcentaje importante de los embarazos, ¿no? Siendo pues principales causas de mortalidad materna, neonatal y prematuridad. Dice, se desconoce la causa, o sea, es una etiología desconocida, pero está relacionada con múltiples factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? El antecedente de RPM anterior. Paciente que ha hecho RPM en el anterior embarazo, ¿no? Es muy probable que lo vuelva a presentar en su embarazo actual. ¿No? Infecciones del tracto genital, una ITU, ¿no? Una infección del tracto urinario, esas infecciones repetitivas, esas infecciones del tracto urinario que no han sido tratadas a tiempo o que la paciente no la llevó como debería de ser, no cumplió el tratamiento, por lo tanto va a ser causante de una RPE. Hemorragias antes del parto. ¿Por qué tiene que haber hemorragias antes del parto? Las hemorragias, si se complica el parto, es posparto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una atonía. Pero ¿por qué puede haber una hemorragia antes del parto? Estaríamos hablando ya de una PP, o sea, de una placenta previa. ¿Eh? ¿Por qué otra causa puede haber una hemorragia antes del parto? Porque se desprendió la placenta antes de tiempo. ¿Eh? Entonces, son factores de riesgo. Si la paciente ha tenido esto en sus anteriores embarazos, es muy probable que se vuelva a presentar. Estas anomalías cervicales que según este artículo es causante también de una rotura prematura de membrana, anomalías a nivel del cervix. No sé si habrán podido ver, ¿no? Algún tipo de anomalías en este canal cervical, ¿no? A veces se suele ver un cervix súper largo, muy largo, ¿no? O un cervix muy cortito, ¿sí? Un cervix inmaduro, o sea, está súper blando, que si lo tocas se suele abrir fácilmente. Son anomalías, ¿no? Anomalías que pueden haber los cervix, estamos hablando pues de uno muy pequeñito, muy cerquita al cervix en sí, ¿no? O sea, un cervix que ingresan tus deditos y un cervix en el que se ve que está ahí formado y todo, pero que no suele ingresar ningún dedo, ¿no? Entonces son anomalías que se presentan pues en lo que son el canal femenino, ¿no? Así como puede haber doble trompa, puede haber doble cervix, ¿no? Así como puede haber una trompa, el cervix puede ser súper largo, súper corto también, ¿no? Los procedimientos invasivos. Cuando hablamos de procedimientos invasivos, pues que de repente ha sido para tomar constantes ecografías o para ver cuando tomamos el Papa Nicolau o cuando hacemos pues algún tipo de maniobra que a veces requerimos para confirmar pelvis, ¿no? Para confirmar la pelvis, si es una pelvis pequeña, si es una pelvis adecuada, donde pueda haber, pues, pueda pasar el feto y puedan tener, pues, esta mujer un parto normal. Entonces, procedimientos en el que a veces solemos hacerlos y bueno, pues todo procedimiento tiene que ser invasivo, ¿no? Invade, pues, normalmente la palabra invasivo viene de que invade, vamos a invadir el canal cervical. Por lo tanto, pues con nuestros dedos, al momento de hacer
el respectivo examen, podemos ingresar los gérmenes, podemos ingresar las bacterias que son culpables, pues, de ocasionar una infección urinaria, ¿no? Una infección del tracto urinario. Y bueno, pues nuevamente el cigarro y otros. El cigarro vuelve a hacer su aparición aquí. O sea, se han encontrado sustancias, ¿no? Como la nicotina en pacientes que hacen RPM. Entonces es culpable el paciente que fuma, ¿no? Paciente fumadora, de hecho que tiene pues el gran riesgo de hacer una RPM, ¿no? Y bueno, pues se convierte en las emergencias. El feto llega a la paciente con RPM, pues en el que ya no se puede hacer nada y ese feto pues, tiene que nacer, ¿no? La dilatación ya está a más de 4 centímetros, no hay forma de contenerlo y es un feto inmaduro, un feto que tiene menos de 37 semanas, por lo tanto el riesgo de muerte perinatal es altísimo, ¿no? Porque no hay maduración de por medio y ya cuando hay una dilatación avanzada ya no se puede hacer maduración fetal. Ya no hay el tiempo suficiente como para que esos pulmones maduren. Ya no hay la rapidez del caso como para que el surfactante que actúa a nivel del pulmón salga inmediatamente. No hay tiempo para ello. Por lo tanto, ese feto pues nace con grandes problemas respiratorios, ¿no? Y va a tener que pasar pues buen tiempo en lo que es una incubadora y no solamente ello, sino también recibimiento en lo que son antibióticos, ¿eh? Entonces, son emergencias lo que son las RPM, ¿no? Y mira, aquí este estudio menciona la patología, o sea, la patogenia de la RPM, ¿no? Me dice, es pobre en colágeno 2, existe el colágeno 1, colágeno 2, colágeno 3, ¿no? Es la primera vez en todo lo que he podido leer, hablar, que este artículo hable de lo que es el colágeno, ¿no? De cómo influye, ¿no? El colágeno en estas RPM. Es pobre en colágeno, es pobre, por lo tanto va a ocasionar que se rompan las membranas fácilmente, ¿no? El colágeno 1, que lo encontramos a nivel de piel, epidermis y dermis, ¿no? El colágeno 2, que lo vamos a encontrar a nivel de lo que son las articulaciones, a nivel de lo que es el feto, o sea, dentro del feto hay colágeno también, ¿no? Y de este colágeno tipo 2, ¿no? Que hace pues que fortalezcan esas membranas, pero en esta patogenia de la RPM se encuentra pues que es pobre en colágeno 2, ¿no? Entonces no hay gran cantidad de este colágeno y por lo tanto pues no hace que estas membranas sean fuertes, se fortalezcan ante cualquier germen, ante cualquier bacteria que la ataque, pues se va a romper fácilmente, ¿no? ¿Qué más hay en encontrar esta patogenia? Dice, está edematizado con depósito de material fibrinoide. ¿Qué quiere decir? Material duro ahí, ¿no? Un material está pues hinchado, edematizado, ¿no? Y hay pues, encima de que está edematizado, lo que han encontrado es un material duro allí. O sea, esta patogenia, esto que ocasionan esta RPM, es pues algo, por decirlo o por tomar una palabra algo muy fuerte, ¿no? Luego, ¿qué más dice? Presentan un adelgazamiento de la capa trofoblástica y decidual. Pues mire todo lo que ataca, ¿no? Ataca todo lo que es el trofoblasto y la decidua. O sea, ya estamos hablando, pues, de que eso, una vez que se rompe la membrana, ya es algo que no se puede controlar. Las células deciduales, que son las que producen las prostaglandinas, la C2 y la F2, lo que favorece las contracciones principalmente si hay bacterias, ¿eh? Entonces, si hay un adelgazamiento de esta capa trofoblástica y decidual, y allí en esta capa decidual se producen las prostaglandinas, ¿no? Que son las que van a provocar, de hecho, las contracciones. Hay una producción de prostaglandina, empiezan a ver las contracciones de por medio. Pero ¿qué pasa cuando esta capa decidual está pobre? No van a haber contracciones de por medio. ¿Mm?
no va a haber. El trabajo de parto no va a arrancar porque esta está muy delgada y por lo tanto estas prostaglandinas no hay cantidad suficiente. Entonces dice, mire lo que dice, va a favorecer las contracciones principalmente si hay bacterias. Si ingresan las bacterias fácilmente y hay todo esto, hay un colágeno pobre, ¿no? Hay un material edematizado, hay un adelgazamiento de la capa trofolástica y desigual. Por lo tanto, las bacterias hacen de las suyas allá adentro, ¿no? ¿Y qué va a provocar si hacen de las suyas? Que haya, pues, un séptico ahí, ¿no? Que todo eso se empiece a malograr, a infectar. Miren el gran problema de las RPM, ¿no? La patogenia, o sea, toda la patología que han encontrado cuando estas pacientes hacen RPM. O sea, no solamente es porque se rompieron las membranas, porque ingresó la bacteria, ¿no? La bacteria ingresa y hace pues muchísimas cosas porque encuentra también, ¿no?, a su disposición material que le favorece para seguir allí haciendo de las suyas. Y aquí el manejo en este artículo, por eso lo he copiado, porque es el manejo, a ver, me dice, como una profilaxis antibiótica, dice, el objetivo es prevenir infecciones y prolongar el periodo de latencia en embarazos con RPM antes de las 34 semanas, que se encuentra muy relacionado con la corioamnionitis, ¿no? Cuando hay una RPM y hay una infección de por medio, es el corio y el agnus lo que se tienden a inflamar y por lo tanto a infectar, ¿no? Este esquema recomendado por el Colegio de Obstetrizas y Ginecólogos, ¿no?, que es la ampicilina, 2 gramos endovenosos cada 6 horas, y la eritromicina de 250 miligramos cada 6 horas por 48 seguido de amoxi, vía oral cada 8 horas, y eritromicina cada 8 horas por 5 días, ¿no? El manejo de las RPM, ¿no? Este es un protocolo que encontré, he dicho, y toda esta patogenia de un artículo del año 2019, pero de hecho que en MINSA, en el Ministerio de Salud, hay un protocolo en el que se maneja. Y también hay ciertos hospitales en el que tienen su propio protocolo de manejo de las RPM, ¿sí? Entonces, aquí entramos a lo que es la amenaza de parto prematuro. ¿Qué cosa es un parto prematuro o un parto pretérmino, no? Siempre las palabras lo dicen todo. Pre, pues término, pues, ¿no? Al toque se deduce que es antes del término del embarazo, ¿no? O prematuro, o sea, antes que el feto pues tenga las 37 semanas, ¿no? Y también hay, ¿qué más se presenta en las amenazas de parto prematuro? A ver, presencia de contracciones uterinas de menos de 3 en 10 minutos. Estamos hablando de una amenaza de parto prematuro, ¿no? Paciente con menos de 37 semanas y con contracciones menos de 3 contracciones en 10 minutos. Con una dilatación del canal cérvico menos de 3 centímetros. Con un borramiento del cuello uterino del 50%. ¿No? Bien, si encontramos una paciente en la que nos dice pues que sus contracciones las tiene una cada 10 minutos o 2 cada 10 minutos, y empezamos a mirarle la tarjeta o empezamos a sacar cuenta de acuerdo a la fecha de última regla y nos sale que tiene pues menos de 37 semanas, ¿no? La indicación o el manejo en este caso es que la paciente tiene que tener reposo absoluto, ¿no?, para evitar que estas contracciones sigan aumentando. Porque si la paciente sigue caminando, si la paciente sigue trabajando, va a incrementarse las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, la dilatación, si nosotros agarramos y examinamos y encontramos que el cuello uterino está con una dilatación de 2 centímetros, ¿no? Igual, no podemos dejar que esta paciente se vaya a su casa.
esta paciente tiene que estar hospitalizada. Esta paciente se tiene que quedar en el hospital y se puede convertir en la emergencia si empieza un franco trabajo de parto, ¿no? Si pasa los 4 centímetros de dilatación, ya estamos hablando pues de un trabajo de parto que no se va a poder evitar. Ya llegó a los 4 centímetros, por lo tanto ese cuello uterino va a seguir abriéndose, pero no va a haber forma de controlar, ¿sí? Entonces, el borramiento del cuello en el 50%. Cuando hablamos de borramiento es algo muy subjetivo, ¿no? Es algo muy nuestro. De repente, para ustedes es el 50% y de repente yo examino y para mí no es el 50%, ¿no? De repente para mí es un poquito más o un poquito menos. Por eso le digo, para poner o para saber el borramiento del cuello uterino es algo muy propio de la persona que hace el examen, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que es del 50%, pues estamos hablando de que ese cuello pues empieza ya a borrarse, ¿no? Si estamos hablando de una paciente primigesta, ¿no? Donde empieza, lo primero que empieza a borrarse es el cuello uterino para luego pues a empezar a abrirse, ¿no? Etiología o causas, ¿no? Idiopática, o sea, es desconocido. El RPM puede ser una de las causas, ¿no? La infección urinaria también puede ser otra de las causas de amenaza de parto. Una vaginosis bacteriana, una preeclampsia. Esto de la vaginosis bacteriana, que bueno, debido a que no acuden a los controles prenatales, porque no se está dando hoy en día, ¿no? Y la paciente, por lo tanto, no sabe qué ponerse para evitar una vaginosis, o al menos para disminuirla o para combatirla si en caso lo presenta. Tampoco sabe si la tiene o no la tiene porque nadie la ha controlado, no ha habido pues un examen de por medio, ¿no? Cuando la paciente entra al último trimestre de embarazo, y bueno, pues hay muchísimas hormonas, en este caso estrógenos están abundantes allí porque hay un embarazo de por medio y tiende pues a aumentar lo que es el flujo vaginal. Pero un flujo vaginal que está dentro de lo normal y que se puede convertir en patológico de acuerdo a la higiene de la paciente, de acuerdo a las prendas que usa la paciente, ¿no? Y hace pues que estos flujo aumente y aumenta porque hay gérmenes de por medio. Ya ingresaron gérmenes de por medio y por lo tanto este flujo se convierte en patológico, ¿sí? Entonces, la vaginosis bacteriana, ¿no? que hoy en día no está siendo tratada porque no hay controles prenatales, ¿sí? Por lo tanto, no se puede, pues, detectar, ni mucho menos se puede dar, pues, medicamento o se puede dar tratamiento para ello, ¿no? Entonces, es culpable de amenazas de parto prematuro. La preeclampsia, ¿no? Pacientes que hacen preeclampsia, pacientes que hacen hipertensión gestacional, pero que se convierte luego pues en una preeclampsia porque empieza a elevarse la presión arterial, empieza a haber proteínas en orina, ya pues se complica la situación y puede provocar un parto preterno. Las placentas previas también, ¿no? De hecho que estas placentas previas, cuando se detectan antes de las 37 semanas, antes, las placentas previas detectadas antes de las 37 semanas, el manejo es eso, reposo absoluto, ¿no? Y bueno, pasadas las 37 semanas, esas placentas previas pueden migrar, pueden salir de lo que sí es una placenta que está en todo lo que es el borde del cuello uterino. A medida que el feto se va acomodando, también va traccionando la placenta y por lo tanto deja de convertirse en una placenta previa, porque tiende a migrar en muchos de los casos. Esa es una placenta previa que ya está sangrando porque está tapando todo lo que es una placenta previa total, porque taponea todo lo que es el cuello uterino. Y el feto, a medida que va acomodándose, va empujando y la placenta empieza a sangrar. Está ocluyendo lo que es todo el cuello uterino.
Entonces, es imposible que haya un parto por ahí, ¿no? Ya no va a migrar, está allí, ya se quedó allí, ¿no? Bien, el DPP también es otra de las amenazas, es otra de las causas que pueden ocasionar parto pretérmino. Malformaciones fetales, ¿no? Estos niños especiales, estos niños con síndrome de Down, estos niños con síndrome de Klinefelter o el síndrome de Asperger y otros signos, ¿no? Muchas veces, pues, no suelen llegar a lo que son las 37 semanas, ¿no? No llegan a las, mucho menos a las 40. Entonces, mayormente hasta pues son pretérminos. Estos niños nacen antes del tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una malformación de por medio y porque el cuerpo humano, el cuerpo ya no quiere, o sea, no lo reconoce como algo normal, e intenta pues que salga antes del tiempo, ¿no? Y aquí están las hemorragias de lo que es, hemos hablado todo lo relacionado a emergencias del primer trimestre, ¿no? Entonces, vemos ahora las hemorragias de lo que es la segunda mitad del embarazo. Aquí hablamos de lo que he tocado anteriormente como causa de un parto prematuro, una placenta previa, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser las placentas previas? Eh, bueno, la hemos visto desde que nos formamos en la universidad, escuchamos hablar de lo que es placenta previa y de lo que es DPT, ¿no? Las actuaciones en cada caso que se presentan, qué nos dicen los protocolos, cuál es el manejo de las placentas previas, porque esto ya estamos hablando de la clave roja. Todo lo que es sangre viene a ser clave roja, ¿no? Por lo tanto, hay un kit para el manejo, hay un protocolo para el manejo de las placentas previas, ¿no? Trastorno del embarazo, donde la placenta obstruye parcial o totalmente el cuello uterino. Obstruye total o parcialmente, ¿no? Una placenta previa total, dice, cubre por completo la abertura del cuello uterino. Entonces lo está diciendo, es total. ¿Mm? Por lo tanto, pues está allí y está cubriendo ese cuello uterino que ante el pequeño toque, ¿no?, va a sangrar. Por eso las placentas previas está proscrito, o sea, está totalmente prohibido hacer un examen vaginal, ¿no? Si llega una paciente embarazada presentando sangrado, porque puede deberse a una placenta previa. Y nosotros al tocarla con nuestros dedos vamos a provocar mayor sangrado. Cuando llega una paciente con sangrado y que no sabemos la causa del sangrado, no podemos hacer un examen cervical, no podemos hacer ese tipo de maniobras. Aquí en este caso, lo que se hace es una ecografía, ¿no?, para realmente estar seguras o que nos dé el diagnóstico de que es una placenta previa, ¿no? Porque bueno, ya te he dicho, ¿no? El sangrado puede ser pues por diversas causas, pero tenemos que estar seguras, ¿no? Para ello nos valemos de una ecografía en la que nos va a decir si es o no es una placenta previa. Luego está la placenta previa parcial, que es la que cubre, su nombre lo dice, parcialmente el cuello uterino. Puede estar pues solamente a la mitad, cubriendo la mitad de lo que es el cuello uterino, ¿no? Por eso hablamos de parcial. Suelen migrar, les he dicho, las placentas conforme el feto se va acomodando, conforme las contracciones uterinas, a veces esas contracciones de Braxton Hicks, esas contracciones que son pues, que no son detectadas por la paciente, que son indoloras, es porque el feto se está acomodando dentro de lo que es el vientre materno, se está acomodando hacia la pelvis, y a lo que se acomoda hacia la pelvis tracciona también lo que es la placenta, ¿no? Entonces,
Si está cubriendo parcialmente lo que es el cuello uterino, al acomodarse, la va a hacer que pues suba la placenta, ¿no? Y logre colocarse donde debe estar. ¿Dónde debe estar? Pues en el fondo uterino, ¿no? La placenta previa marginal es la que está a unos 2 centímetros del cuello uterino. Obviamente esta placenta no tiene por qué sangrar, ¿no? Porque está a 2 centímetros de lo que es el cuello uterino. De repente un pequeño o muy leve sangradito, que está alejada de lo que son 2 centímetros, ¿no? Y estas fácilmente sí se acomodan a lo que es el fondo uterino, ¿sí? Pero el detalle o el problema o la complicación grande de lo que puede hacer la placenta previa es las hemorragias. ¿Sí? Provocar una hemorragia en la que la paciente puede entrar pues en un shock hipovolémico, ¿no? Es una gran complicación. No solamente eso, sino que pone en riesgo pues la vida del feto, ¿no? La vida del feto y la vida de ella. Pues hay un sangrado si la paciente está con anemia, y muchas de hoy en día estarán llegando con anemia a los hospitales, ¿no? Porque ya no hay controles, pues no hay controles prenatales. Debido a ese confinamiento durante 3 meses, mucho menos todavía, ¿no? Y bueno, llegan sin ningún tipo de análisis, ¿no? O al menos por ahí se han visto el primer control telefónicamente, ¿no? En algunas instituciones se dan las citas por teléfono para evitar pues que vayan, ¿no? 10, 15 embarazadas durante el día. Entonces saca cita por teléfono y pues una cada 1 hora o cada 50 minutos, dándose la hora para que no se junten, ¿no? Pero no se está dando realmente como debe de ser, ¿sí? Entonces, las complicaciones surgen, ¿no? Surgen durante el embarazo, surgen durante el parto y surgen durante el posparto. Por lo tanto, pues se incrementa todo este tipo de emergencias. Las causas o los factores de riesgo de una placenta previa, de hecho, antecedente de placenta previa, una mujer que ha hecho placenta previa en el embarazo anterior corre el mismo riesgo de que se vuelva a repetir, ¿no? Las cesáreas anteriores o intervenciones quirúrgicas previas en el útero. Cesáreas anteriores, ¿no? A veces tenemos pacientes que al año nomás nuevamente han salido embarazadas y han sido cesareadas anteriores. O sea, no ha habido una planificación familiar allí, por lo tanto, pues el riesgo se incrementa, ¿no? Esas operaciones quirúrgicas, pues se ha formado una cicatriz, porque ya sabemos que no solamente es una capa la que se abre, ¿no? Son varias capas que entran aquí, son varias capas las que se suelen abrir para llegar al útero y sacar al feto, ¿no? Por lo tanto, son cicatrices que se van formando, ¿no? Como cuando nosotros nos hacemos un corte, ¿no? Si nos hacemos un corte, de hecho que se va a formar una cicatriz, igualito es adentro, en cualquier órgano. Desde que hacen un corte se va a formar una cicatriz, ¿no? Por lo tanto, pues aumenta en esto las intervenciones quirúrgicas, o sea, las cesáreas anteriores aumentan el riesgo de hacer placenta previa, ¿no? Por la cicatriz que ha quedado de la intervención anterior, ¿no? Las gestaciones múltiples, ¿no? Embarazos mellizos, trillizos, gemelares, ¿no? Va a incrementar lo que es el riesgo de una PP, o sea, el riesgo de hacer una placenta previa, ¿no? Multíparas, por supuesto, ¿no? Mujeres que tienen más de 2 hijos, mujeres que tienen 5 o 6 hijos. Ustedes imagínense allá en la sierra, en los pueblitos, donde pues es muy difícil el acceso a un centro o a una posta de salud. Y estas mujeres tienen muchos niños, porque no pueden llegar pues a la posta de salud más cercana. A pesar que existe la posta de salud, pero le es difícil llegar, ¿no?
porque viven mucho más alejados, o sea, están a 4 o 5 horas de la posta de salud. Por lo tanto, ellas pues no tienen métodos de planificación familiar, no conocen los métodos de planificación y se tienen un embarazo tras otro embarazo. Estas mujeres pues tienen 10, 12, 15 hijos porque empiezan pues tempranamente, ¿no? Allá en lo que es la tierra, muy, muy jovencitas ya tienen su pareja, muy jovencitas ya tienen sus niños. Y si no tienen un método de planificación familiar seguro, pues de hecho que van a tener pues 5, 6, 7 niños, mucho más todavía, ¿no? Entonces se hacen multíparas y el gran riesgo de una placenta previa, el gran riesgo también de que mayormente son pues los partos de estas mujeres allá en la sierra son pues atendidos por estas parteras o curiosas, como le llaman, ¿no? Que no van a poder saber actuar si es una placenta previa, que no van a poder saber detectar si es una placenta previa, ¿no? Entonces, claro, está en riesgo pues la vida de la madre y del niño, ¿no? Imagínense lo complicado que es la situación. Si es complicado el manejo aquí en lo que es Lima metropolitana, teniendo pues tantos hospitales de nivel 1, ¿no? Donde se encuentra pues con material y especialistas para poder actuar inmediatamente y se mueren. Imagínense ustedes allá en la sierra donde no hay nada de esto, ¿eh? Por lo tanto, pues las muertes maternas se están incrementadas, están incrementándose últimamente, ¿no? Ambos de repente logran morirse, mamá y bebé. Entonces no se puede hacer un control de ello. Hoy en día menos. Si no se hacía cuando no había pandemia, imagínense ahora con la pandemia mucho menos se va a poder controlar eso, ¿no? Bueno, otro riesgo de hacer placenta previa es edad materna mayor de 35 años, ¿no? De hecho, que las mujeres mayores de 35 años no solamente tienen riesgo de una placenta previa, tienen riesgo de hacer muchas complicaciones, ¿no? Conocemos que la edad ideal para embarazarse está dentro de los 25 y 35 años, ¿no? Una persona menor de 25 años todavía pues no está en 100%, ¿no? En condiciones de hacer un embarazo normal, llevar un embarazo normal. Sin embargo, lo vemos, ¿no? Vemos hoy en día los adolescentes, ¿no? Las adolescentes, muchísimos embarazos en adolescentes, ¿no? Que lo suelen cursar bien, que lo suelen llevar bien, ¿no? No tienen todavía pues la maduración idónea, ideal para un embarazo, pero lo llevan bien. ¿M? Entonces, no están dentro de lo que es la edad propicia para embarazarse. Sin embargo, vemos muchísimos embarazos adolescentes, ¿no? De hecho, que estas chicas de 12, 13 años, pues no tienen un parto vaginal. Mayormente son partos por cesárea, ¿no? Sacan al feto por cesárea, ¿no? Porque ellas todavía, imagínense, con 12 años, 13 años, someterlas a un trabajo. A esa edad, tener contracciones, es como traumarlas para toda su vida, ¿no? Las contracciones que se presentan, pues, que son muchas veces muy dolorosas, si es que la paciente no ha llevado una psicoprofilaxis, si es una paciente que no ha sido pues educada. Imagínense las niñas, someterlas a un trabajo de parto de horas. Sería para ellos pues muy traumático, no es aconsejable. ¿Sí? No, de hecho que lo pueden hacer, ¿no es cierto? Porque bueno, caramba, son niñas y pueden pues pujar y todo ello, pero ese dolor, esas horas que va a pasar, pues no está realmente indicado para que ellas lo pasen. Realmente es estas chicas de 12, 13 años que se embarazan terminan en cesárea. Bueno, los tratamientos de fertilidad también tienden a ser pues riesgo para hacer placenta previa, ¿no? Abortos previos o legrados uterinos
¿m? El tabaquismo realmente vuelve a presentarse aquí, mira, como uno de los factores de riesgo para placenta previa. El consumo de cocaína durante el embarazo, ¿no? Estos son algunos, de hecho que hay más todavía que son catalogados como factores de riesgo de hacer placenta previa, sino que estos son pues más importantes, estos ya se presentan mayormente, ¿no? Se ha visto en los estudios que las pacientes que hacen placenta previa, esto mayormente han encontrado, mayormente, ¿no? Otras cosas sí, pero mayormente, ¿no? Han encontrado este tipo de cosas, ¿no? A ver. Y aquí está el manejo de la amenaza de parto prematuro. De hecho, si hay una amenaza de parto prematuro confirmado, porque tengo que confirmarlo con la fecha de la última regla, y si la paciente no tiene fecha de última regla, tengo que confirmarlo pues con una ecografía, ¿no? Y esto lo he sacado de la guía de la práctica clínica del Hospital Santa Rosa. Miren cuál es el manejo de aquí del Hospital Santa Rosa y del año 2019, ¿eh? Hospitalización, de hecho, ¿no? Confirmado el diagnóstico de que se trata de un parto prematuro, la paciente tiene que estar hospitalizada, ¿no? Es una emergencia, claro que sí, ¿no? Reposo del cúbito lateral izquierdo, hay que colocar vía, ¿no? Control de viabilidad fetal, una ecografía, tacto vaginal restringido, ¿no? Entonces, esto de los tactos vaginales, bueno, pues un parto prematuro, o sea, ya a través de nuestro examen podemos pues hacer de repente que la dilatación avance, podemos hacer realmente que ingresen gérmenes y es un prematuro, ¿no? Entonces el riesgo es mayor con ello, entonces está restringido, totalmente restringido, al menos que la paciente empiece a decir pues que tiene las contracciones más seguidas, más continuas, y nos dice a veces que quiere pujar. Entonces, ni modo, tenemos que hacer el tacto vaginal, ¿no? La terapia, en este caso, el uso de los tocolíticos, ¿no? Y la maduración pulmonar. Aquí nos permite ya cuando es parto, o sea, está confirmado que es un prematuro, ¿no? Y que todavía no hay un trabajo de parto, nos permite pues hacer la maduración pulmonar, ¿no? Que se hace pues durante 2 días, ¿no? Entonces empieza a ver pues las ampollas que se suelen colocar para hacer que haya surfactante de por medio y por lo tanto pues la maduración ¿no? de los pulmones fetales, ¿no? El nifedipino vía oral, bueno, es el manejo que hace este hospital, ¿no? El isosuprine vía oral, vía endovenosa de 10 miligramos, en lo que se dice, indican como 10 gotas por minuto. La ritrodina endovenosa, la indomitacina vía oral, el sulfato de magnesio de 4 a 6 gramos como dosis de ataque y luego 1 gramo por hora. Miren, ¿cuál es el manejo? Pues les digo, hay hospitales, clínicas también, las clínicas privadas, también tienen su manejo, ¿no? En lo que es el parto prematuro, el manejo en lo que es la preeclampsia, el manejo en lo que es otro tipo de patologías en las embarazadas. Es de acuerdo, nosotros nos guiamos por lo que dice el manejo del Ministerio de Salud, ¿cierto? Lo que pasa es que el Ministerio de Salud del año 2007 es la última que tiene, y es lo mismo, ¿no? Entonces, cada hospital o cada clínica, pues, ha buscado su protocolo y esta guía ha sido, pues, supervisada por lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, le dio el ok y en el Hospital Santa Rosa se maneja este tipo de tratamiento, ¿no? Los síntomas de la placenta previa. Sangrado leve, sí, la placenta previa se distingue totalmente de lo que es un DPP, ¿no?
el sangrado leve, rojo, rutilante, líquido, ¿no? Totalmente diferente a un DPP, que luego lo vamos a ver. Pueden aparecer contracciones uterinas dolorosas, por supuesto, ¿no? En las placentas previas, a veces empieza pues una labor de parto. El hecho de tener la placenta fuera de su lugar no significa que no pueden aparecer las contracciones de un parto, ¿no? Aparecen las contracciones de un parto. Y ahí es donde empieza pues el sangrado mucho mayor todavía, porque las contracciones avanzan rápido y el sangrado es mayor y la placenta no se acomoda, ¿no? Por lo tanto, pues estas pacientes tienen que terminar en cesárea, ¿no? ¿Ves? Se complicó, ¿no? Se complicó. O sea, a veces se piensa que la placenta puede migrar a medida que la contracción avanza, pero a veces no es así y el sangrado aumenta. Por lo tanto, se complica, es una emergencia, ¿no? Definitivamente. Se puede morir el feto, se puede morir la madre, porque el sangrado ya pues, empieza a incrementarse. La paciente puede hacer un shock hipovolémico. La placenta previa se puede asociar con implantación anormal de la placenta o placenta creta. Esta placenta creta es la que provoca una serie de complicaciones, ¿no? ¿Qué es una placenta creta? Es la que se adhiere en exceso a la pared del útero y cuesta que se desprenda tras el parto, causando una hemorragia vaginal al desprenderse, ¿no? Las placentas cretas están totalmente adheridas a lo que es el útero, a las paredes uterinas, y no se desprenden tan fácilmente, y provocan sangrado, un sangrado de esos que se convierten pues en hemorragias, ¿no? La paciente se puede morir por el sangrado que está presentando, y a veces estas placentas secretas hacen que retiren el útero de la mujer, ¿no? Porque se prende, o sea, se pega de tal manera que no hay forma de retirarla y sigue sangrando y sigue sangrando. Por lo tanto, muchas veces se convierte en una histerectomía. Le sacan el útero a la mujer, ¿no? Miren lo que puede ocasionar, ¿no? Una placenta previa, ¿no? Que se implante anormalmente y se convierta en lo que es una placenta acreta, ¿no? Y llega pues a ocasionar en la paciente muchísimo sangrado, ¿no? Por lo tanto, las actuaciones tienen que ser rápidas, ¿no? Otro síntoma es el parto prematuro, bueno, y rotura prematura de membrana, sí, bueno, pues está muy asociado, ¿no? Parto prematuro y placenta previa, o lo contrario, placenta previa, parto prematuro. RPM, ¿no? Parto prematuro, RPM, PP. Mire, esas son las asociaciones que se suelen dar, ¿no? Presentación fetal anormal. Un feto que se acomoda a lo que es el canal pélvico, ¿no? Que no es una presentación cefálica, ¿no? Puede provocar también una placenta previa, ¿no? Estos fetos que son, pues, se acomodan, tienen una presentación pelviana, ¿no? O sea, vienen de nalgas, o una presentación de pie, o una presentación de hombro, o una presentación de cara, o sea, una presentación anormal, ¿no? Hacia lo que es la salida por el canal cervical, lo que es hacia el estrecho superior del canal pélvico, se acomodan mal, ¿no? Entonces, puede hacer que provoque también una placenta previa, ¿no? Y bien, aquí entramos a lo que es el desprendimiento prematuro de placenta, que es lo que le digo para que podamos hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? En los síntomas de un PP y los síntomas de un DPP. Eso es lo que conocemos como el DPP o lo que antes solíamos hablar mucho del abrupto placentae, ¿no? Que es lo mismo, el desprendimiento prematuro de placenta.
En algunos autores lo suelen decir abrupto placental y otros lo suelen decir como el DPP o desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Siempre hacen el cuadro diferencial, ¿no? Entre los síntomas de un PP y los síntomas de un DPP. En el PP, ¿qué hay? Vemos, mira, el sangrado es rojo, ¿no? El sangrado leve, el sangrado es, es indoloro, ¿no? En cambio, en el desprendimiento puede haber el sangrado vaginal, que lo podemos ver, como no puede haber el sangrado interno. Aquí hay muchísimo dolor, muchísimo, ¿no? Y hay una contracción que se mantiene ahí. La contracción está sostenida y perenne, no pasa, no se relaja el útero materno, ¿no? Por lo tanto, al feto, ¿qué le falta? Cuando empieza a haber una contracción uterina, ¿no? Lo que le falta al feto es pues el oxígeno, ¿no? Se contrae de tal manera el cuello uterino que disminuye el flujo sanguíneo y con ello el oxígeno hacia el feto. Entonces, si hay una contracción que está ahí sostenida, perenne, que no pasa, pues al feto le va a faltar el oxígeno y empieza a entrar en sufrimiento fetal. Entonces, el DPP, ¿qué nos dice? Mire, este concepto es el desprendimiento prematuro de una placenta normalmente implantada en el útero después de la semana 20 de gestación. Puede ser una emergencia obstétrica, puede, no es una emergencia obstétrica, ¿no? Desde el momento en que empieza a haber las contracciones y que esa contracción no pase, ya es una emergencia, porque ya está en riesgo la vida del feto. Y no solamente eso, la vida de la madre, porque es un útero que no se relaja, está sumamente contraído, duro ahí, el riesgo es que se rompa el útero y empieza a haber pues un sangrado interno y muere el feto y muere la madre, ¿no? Entonces, no es que pueda ser una emergencia, es una emergencia obstétrica, ¿no? Dice, las manifestaciones pueden incluir sangrado vaginal, dolor uterino con contracción uterina sostenida, el shock hemorrágico y el SID, o sea, la coagulación intravascular diseminada. Es por dentro, interno, que le digo, muchas veces se suele ver como un sangrado achocolatado, como muchas veces no se suele ver. Entonces, se hace ahí internamente todo. El feto se muere, se llena el útero de sangre, ¿no? Que se rompe, pues se ahoga el feto ahí dentro, ¿no? Se rompió el útero porque no logró relajarse, no pasó la contracción, se ha mantenido ahí por mucho tiempo. Pacientes que no, esto pasa en pacientes que no han sido controladas, en pacientes que no han tenido información, en pacientes primerizas, ¿no? En lo que no saben lo que es los signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma que hace que la paciente acuda a un hospital? Antes, pues, la perifoneábamos, les decíamos a través de los volantes, a través de los trípticos, a través de, bueno, diversas formas de difundir la información, ¿no? Hoy en día no hacemos nada de eso. Hoy en día no se hace nada de eso, ¿no? Todos estamos, pues, dedicados a lo que es este virus, no, porque todos los días es hablar de este virus, todo es este virus, por lo tanto, pues los demás controles, los demás enfermedades que han pasado pues a un segundo lugar. Entonces, la paciente que no, encima que no tiene los controles prenatales, pues no se informa y es primeriza, no sabe los signos de alarma, no sabe en qué momento va a acudir a un hospital, ¿no? Por lo tanto, pues, de hecho, chicos, de hecho, chicas, no sé, colegas, esto pues se incrementa mucho más, ¿no? Se incrementará mucho más, ¿no?
Factores de riesgo en el desprendimiento prematuro de placenta, bueno, pues viene a ser, ¿no?, un gran riesgo, la edad materna, definitivamente. Edad materna avanzada, gran riesgo de hacer un DPP, ¿no? La hipertensión, ya sea hipertensión inducida por el embarazo o la hipertensión crónica. Isquemia placentaria que se manifiesta con una restricción del crecimiento intrauterino, una isquemia, ¿ah?, que haya habido pues a nivel de placenta, por lo tanto pues el feto que hace pequeño para la edad gestacional, pequeño, ¿no? Polidramios, ¿no? Que haya un aumento de líquido amniótico. Infecciones intraamnióticas como la corioamnionitis son factores de riesgo para hacer un DPP. Desprendimiento placentario previo, ¿no? Si de hecho que la paciente ha tenido, pues, en el transcurso del embarazo, un desprendimiento prematuro durante el primer trimestre, pues aumenta, ¿no? Va a aumentar a medida que va a crecer, va creciendo el embarazo, ¿no? El traumatismo abdominal, o sea, de repente una caída por ahí, de repente, pues, algo que ha tenido la paciente, ¿no? Trastornos trombóticos maternos o adquiridos, ¿no? Esos trastornos que hayan hecho de repente algún coágulo, algún trombo, pacientes con varices, ¿no? Puede pues aumentar que se haga un DPP, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, el tabaquismo, miren, nuevamente, ustedes han podido ver cómo se encuentra esa sustancia como factores de riesgo en abortos, en amenaza de parto prematuro, en PP, en DPP, miren, se vuelve a encontrar ello, ¿no? El RPM también es otro, que es otro factor de riesgo para que puedan hacer, pues, DPP, ¿no? El uso de cocaína, por supuesto, esto sí, mira, en riesgo de hasta el 10%, ¿no? Pacientes que fuman este tipo de drogas hace pues que la placenta se desprenda antes de tiempo, ¿no? Es muy peligroso el consumo de estas drogas en mujeres embarazadas. No solamente pueden provocar ellos, sino pueden provocar el síndrome del alcoholismo en el niño, ¿no? Ese síndrome que se convierte pues fatal para ellos, como síndrome de abstinencia en el momento en que nacen. Van a poder ver de repente o han visto cómo nacen estos niños de madres fumadoras, de madres drogadas, ¿no? Cómo ese niño se desespera porque ha estado acostumbrado a recibirlo durante las 40 semanas de gestación y bueno, pues lo han tomado como que es algo muy normal, como algo que los mantenía ahí, ¿no? Entonces, en el momento del nacimiento, una vez que ellos han nacido, se les hace una droga muy indispensable para poder sobrevivir, ¿no? Bien, pues, signos y síntomas del DPP. Bueno, pues aquí nos quedamos en relación a lo que es la ponencia de hoy, ¿no? Para poder luego continuar el día 15, si no me equivoco, ¿no? El día 15 continuamos, nos quedamos en lo que es el DPP, signos y síntomas, bueno, pero igual hacemos un repaso desde el inicio, ¿no? Para luego culminar en todo y hablar todo lo que son las claves, el manejo de las claves, ¿sí? A nombre de lo que es actualizaciones en obstetricia, muchísimas gracias por su atención y nos encontramos el día 15 a la misma hora, a las 4 de la tarde. Muchas gracias y buenas noches. Entonces, saludos.